Mi experimento es de agua con chocolate en polvo. Aquí obtenemos el agua, que es el solvente, y el chocolate, que es el soluto. Y al mezclarlos tenemos una mezcla homogénea. Es homogénea porque su composición es uniforme y está a una temperatura ambiente. Vemos que los restos que han quedado arriba son sobrenadantes. Yo haré una mezcla de jugo de tomate con agua. Como pueden observar, este es el solvente y este es el soluto. Cuando mezclamos el jugo de tomate con el agua, podemos observar que se hace una mezcla heterogénea. Se hace heterogénea porque no se unifican y porque hay más de un componente. Si lo tocamos y lo vemos la espesidad del tomate. Yo voy a hacer una mezcla con agua, que es el solvente, y el Alka-Seltzer, que es el soluto. Yo voy a hacer un experimento en el que trata de hacer una mezcla homogénea, combinando agua, que es el solvente, y leche en polvo, que es el soluto. Esta es una mezcla homogénea ya que las partículas se unifican mutuamente. Como podemos ver, la parte que queda abajo es la sedimentación. En este caso no hay sobrenadante. Hola, a continuación realizaremos un experimento para demostrar que el agua es homogénea y al mezclarlo con otro ingrediente se hace heterogénea. Pero antes de dar paso al experimento definiremos qué es agua y qué es azúcar. Agua. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por átomos de hidrógeno y de oxígeno, como todos conocemos, H2O. El azúcar pertenece al grupo de los hidratos de carbono. Está hecho por una unión de una molécula glucosa y una molécula de fructosa. Ahora pasaremos a hacer el experimento. Aquí tenemos el agua. El agua es una sustancia simple, quiere decir que es líquido. Y acá tenemos el azúcar. El azúcar es una sustancia compuesta. Cuando nosotros introducimos el azúcar a la sustancia líquida, que es la homogénea, se vuelve una sustancia heterogénea. ¿Por qué? Porque se mezclan dos fases. Y al mezclarlo no pasa nada. Lo único que pasa es que la fase de la azúcar, o sea, la heterogénea, se mezcla sobre el agua, pero queda abajo del recipiente. Y después pasa a ser una sustancia compuesta heterogénea. Gracias por su atención prestada.
Bueno, como le explicaron mis compañeros, que era una sustancia, que es la que se puede mezclar y se divide en puras o compuestas. Las puras son las que son sustancias puras en sí, como dice la palabra, que no están combinadas con ninguna. Un ejemplo puede ser el agua. Las compuestas son las que están mezcladas entre dos sustancias simples, se podría decir, en el cual podría ser la sal. También las mezclas son aquellas sustancias que se pueden mezclar de dos o más elementos. Se dividen en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son las que combinan los dos elementos y tienen propiedades uniformes al mezclarlas. Y las heterogéneas son las que no tienen propiedades uniformes al mezclarlas. Un ejemplo homogéneo puede ser el azúcar con el agua. Cuando uno la mezcla es homogénea porque es uniforme, no deja una sustancia sedimentación o sobrenadante. En cambio, la heterogénea es la que no se puede mezclar. Un ejemplo también puede ser el agua y el aceite, según como lo hicieron mis compañeros, que tiene sustancia sobrenadante y sustancia sedimentable. También hay factores que afectan a las soluciones, los cuales son la naturaleza del soluto o del disolvente. También está la temperatura, la precisión y el estado de la subdivisión. La temperatura en general es cuando mezclamos algún químico que no se puede mezclar, digamos en el agua, le ponemos en hervir. Este sirve para diluir más rápido el agua. El químico que le echamos puede ser el azúcar. Ya cuando ya que está saturada, no puede seguir adquiriendo o mezclándose, deja sustancia sedimentada. Pero si se le aplica una temperatura, la temperatura hace de que se pueda mezclar más rápido. También la naturaleza del disolvente o del soluto. Estas, si son del mismo tipo, por ejemplo, el agua con el azúcar, ahí sí se pueden mezclar. También la gasolina con el aceite, como son del mismo tipo, se pueden mezclar entre sí. La presión casi no afecta demasiado a la solubilidad de los sólidos y los líquidos, pero sí afecta a los gases. Y el estado de la subdivisión es como un factor especial en importancia de sustancias sólidas en solventes líquidos, ya que cuando más finamente está dividido se encuentra el sólido, más superficie de contacto existirá entre las moléculas del soluto y del solvente. Bueno, también uno de los factores que afectan a la solución es la presión. Como podemos observar en los bodegones, le echan una presión de químico, que es el líquido. Está tan presionado de que el gas se vuelve líquido por la presión, y ya cuando se va liberando el gas y se diserva con tal de irse acabando el líquido, pero el líquido sale ya en forma líquida, pero en el aire se hace gaseosa, como podemos observar por segunda vez. Y de esta forma también se puede observar la presión al mezclar, ya que utilizan unos químicos para poder mezclarla y con la presión hacen que se haga líquida. Ya cuando sale, se hace gaseosa. Gracias. Bueno, ahorita le voy a mostrar el experimento del agua con el azúcar dependiendo de su temperatura. Aquí tenemos un vaso de agua caliente. Le vamos a echar una cucharada de azúcar de este tamaño. Se la agregamos y empezamos a batir la mezcla.
Mientras tanto vamos a dejar a que se repose para ver si deja una sedimentación. Y esta es de agua temperatura normal. A esta le vamos a agregar la misma cantidad de azúcar. Y luego la vamos a agitar. Como podemos ver aquí, esta tiene la misma cantidad. Lo que cambia es la dimensión del vaso. Es la misma cantidad de agua. Hoy esperaremos un momento a que las dos sustancias se sedimenten para ver si alguna de las dos se ponga en el reposo para ver si alguna de las dos deja sedimentación. Como esta, la del agua caliente, la habíamos dejado ya hace un rato para que de reposo para ver si se sedimenta. Como podemos observar, en esta no ha quedado nada de sedimentación. No ha dejado ningún grano de azúcar, debido a que su temperatura ha ayudado a la mezcla del azúcar y el agua. En cambio, en esta, si se puede observar, ya está en reposo, pero se observa de que ha dejado azúcar en el fondo, ya sedimentada, como la podemos observar también de acá. Bueno, ahí en el fondo, ahí está, ahí se nota bien la sedimentación. Bueno, con esto hemos dado a entender el ejemplo sobre la temperatura. En este bien se observa que la temperatura ayuda a la disolución de la mezcla. Aquí la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de agua, solo que la temperatura ayuda a diluir más la mezcla. En cambio, a temperatura ambiente siempre deja sedimentación. Como bien les dije la vez pasada, el estado de la subdivisión dice de que mientras más pequeña sea la división de las partículas sólidas, más fácil será la disolución en el soluto. Aquí tomo café, tomo la mitad del café y se la echo al agua que ya está azucarada y está caliente de la prueba pasada. Este está finamente cortado. Significa que nos va a servir como estado de subdivisión, o sea que está finamente dividido y va a abarcar más espacio. Como podemos observar, aquí el café se está combinando con el estado del agua y está tomando la coloración del café debido a que es más pequeña. Como podemos observar, aquí sería una sustancia homogénea, porque las dos se mezclaron y no ha dejado sedimentación ni sustancia sobrenadante. Aquí se podría decir que el solvente líquido siempre se conserva, y el soluto es el que se disolvió, o sea, el café. El café tomaría el estado de soluto porque se disolvió en la mezcla.